Bueno, seguimos en Se Presume Culpable. Ahora porque ya está conectada Claudia Cesaroni, que es abogada, es magíster en criminología, trabajó en la Procuración Penitenciaria, en la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, cofundó el Centro de Estudios de Política Criminal y Derechos Humanos, fue directora adjunta de la Oficina para América Latina de la Asociación de Prevención de la Tortura, es docente en nivel secundario universitario, en grado y posgrado, y es autora de libros como El dolor como política de tratamiento, que trata casos de jóvenes adultos presos en cárceles federales, La vida como castigo, el caso de los adolescentes condenados a prisión perpetua en Argentina, Masacre en el pabellón séptimo y Un partido sin papá, entre otros. Y también en su último libro es Contra el punitivismo, y ya le damos la bienvenida a Claudia Cesaroni. ¿Está Hola, ¿qué conectada? tal? Buenos días. Hola, Claudia, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muchas Muy bien. gracias por estar hoy aceptar nuestra invitación. Bueno, en el programa anterior hablábamos con un sociólogo sobre un retroceso en la sociedad hacia un estado primitivo, donde quien comete delito debe ser severamente castigado, pero ni siquiera como en la época del ojo por ojo, sino peor. ¿Cómo analizás esa situación? Bueno, haciendo cosas para enfrentar eso, ¿no? Eh, sí, yo a veces planteo, estamos como en como si estuviéramos hablando pre-asamblea del año 13, pre-revolución francesa, ¿no? Digamos, eh, yo diría con la idea del puro castigo, pero aparte un puro castigo que provoque daño, ¿no? Que Ujú. esta idea de que se pura en la cárcel. Claro. O sea, Sí, estamos sí. retrocediendo Sí. de las ideas de la reinserción, de que la cárcel tiene que servir para que la persona vuelva a vivir en sociedad. Más bien estamos imitando, porque no hace falta irse tan lejos. Ujú. Podemos ir a sistemas penales como los de Estados Unidos, por ejemplo, que son sistemas penales que se plantean directamente la inhabilitación de la persona, o sea, su neutralización, ¿no? Ujú. Cometiste un delito, pues te pasarás la vida preso. Sí. Y bueno, en ese sentido sí, efectivamente creo que, y de hecho bastante del texto o de lo que planteó en contra del punitivismo tiene que ver con eso, ¿no? Con Sí. las sucesivas reformas penales desde 2004, con la llamada ley Bloomberg hasta el presente, Exacto. cómo se ha ido aumentando la cantidad de pena Sí. y agravando al cerrar, digamos, las cárceles en términos de negar derechos como salidas transitorias, como libertad condicional, digamos, derechos que eran derechos de la ejecución de la pena, ¿no? Claro. Vos trabajás habitualmente con personas privadas de la libertad, ¿es así? Sí, he trabajado a lo largo de 20 años de diversa manera. Hoy lo que tengo son algunas personas que defiendo sus derechos en el ámbito de ejecución de la pena. En algún momento trabajé en un organismo, como vos mencionaste, de la Procuración Penitenciaria, que es un órgano de protección de derechos de personas privadas de libertad. He trabajado mucho con familiares y trabajo con familiares de personas privadas de libertad, efectivamente. Claro. Viste que habitualmente la gente, bueno, que es víctima de algún tipo de delito, pide esto, ¿no? De la pena, pena de muerte. Se ha escuchado, hubo algún momento en que se ha pedido pena de muerte para determinados Mm, delitos. ¿Por mm. qué crees que la sociedad piensa que aumentando la pena se va a terminar con esta problemática? Ni siquiera piensa eso. Yo creo que ahí anida un poco lo peor digamos, de la idea de venganza y del ojo Mm. por ojo, ¿no? Digamos, no es que, yo creo que si vos haces una encuesta a nivel social, preguntás si están de acuerdo con la pena de muerte, probablemente muchos van a decir que sí, y cuando le preguntes para qué, Mm. no te van a decir, bueno, porque con eso se va a disminuir el delito, va a decir porque se lo merece porque hizo tal cosa, ¿no? Claro. Digamos, porque qué otra cosa, porque le quitó la vida. En estos días hay un caso que se está presentando con un morbo vomitivo realmente, que es el caso de dos mujeres acusadas del crimen de un niñito de 5 años. Sí. Bueno, ese hecho, si vos haces una encuesta entre la gente que lee las noticias o Ujú. que lo mira por televisión, eh, la mayoría van a plantear que merecen no solo la muerte, sino sufrir mucho antes de morir, Mm.
Y no te van a decir que es para evitar que otra madre mate a su hijo, sino por la respuesta a esto que te digo, ¿no? Provocaron un daño tal que hay que hacerles el mismo daño. Ujú. Bueno, eso, primero que en nuestro país no se puede porque nosotros tenemos una prohibición legal de incorporar la pena de muerte, pero Sí, además no sirve para nada, o sea, quiero decir, no sirve, bueno, sí, sirve en función de satisfacer tu deseo de venganza. claro, Digo, contra eso es muy difícil lo que uno puede argumentar racionalmente. Ahora, claro. si uno lo piensa en términos de una sociedad, lo que yo trato de pensar siempre es eh, esto que se plantea, disminuye el dolor, por ejemplo, en este caso, vamos a tomar este caso tremendo, ¿no? Sí. ¿Disminuiría el dolor de la gente que amaba a ese niñito Mm, o de todas las personas que nos parece una cosa tremenda eso que pasó? sí, ¿Disminuiría el dolor familiar o social porque a esas dos mujeres la pongan en una silla eléctrica o les claven o les metan veneno en el cuerpo y las veamos temblando hasta morir? ¿O sí. sería una sumatoria de dolor? Yo no tengo dudas, digo, por lo menos en mi percepción de las cosas, no tengo dudas de que eso agregaría dolor, porque esas mujeres son personas, hay personas que las aman, ¿no? Claro. Digamos, que son parte de, porque tendrán amigas, madre, padres, gente que las ama. Entonces, la pregunta es, ¿por qué pensar que agregar dolor calma de alguna manera el dolor que sentimos ante un crimen o ante un hecho doloroso, ¿no? O ante un hecho grave Claro. que nos haya afectado? Sí, lo decíamos en el blog, en el editorial, en realidad, que bueno, esto del aumento de la pena no sirve y está demostrado claramente en el caso de los femicidios, ¿no? Que se aumentó la pena a la máxima y los femicidios no se terminaron. Absolutamente, debe tener efectivamente un caso muy claro en el que, y como ese ejemplo hay muchos Ujú. de intento, digamos, o de pensar que incorporando una figura penal nueva o agregando años de cárcel a un delito que ya estaba en el Código Penal, Claro. se lograba algo. Y insisto con esto, en el fondo, aunque se mienta, porque lamentablemente nuestros legisladores y legisladoras mienten, o por Mm, ignorancia o porque les parece que con eso juntan votos, claro. pero cada vez que proponen ante un hecho que genera mucho impacto público, mediático, alguna respuesta punitiva de estas características, están mintiendo. Ujú. Porque ya saben, ya está demostrado, lo hemos demostrado un montón de personas, lo Mm, demuestra la realidad, no es que claro. somos garantistas, somos buenos y no, o sea, simplemente tenés que agarrar las estadísticas, desde que pusiste con pena de prisión perpetua determinados delitos, esos delitos bajaron, en algunos casos probablemente sí bajaron, pero bajaron por otro Claro, hecho, por ¿no? otras cuestiones. Claro, o porque ya no son redituables, Mm, o porque, no sé, digamos, pero los casos como los femicidios o los crímenes cometidos contra integrantes de fuerzas de seguridad o cometidos por integrantes de fuerzas de seguridad que también tienen pena de prisión perpetua, ujú. no disminuyen Claro, y haberlos, hoy tenemos penas de hasta 50 años de cárcel, sí. Y una pena inusitada, una pena brutal. Lo que genera eso es que tengamos en la cárcel cada vez personas más viejas, más, digamos, que vamos a tener que destinar parte de los recursos pocos que se usan para el sistema penitenciario en construir especies de geriátricos, porque claro. obviamente una persona de 60, 70 años cada vez tenés más problemas de salud y necesitas Claro, disponer de más dinero para sostener. ¿Con qué sentido? ¿Ah? sí. Digamos, ¿cuál es el objeto de Y eso más que aparte, la... teniendo en cuenta que como está el sistema penitenciario, el sistema carcelario hoy en día, no resocializa, digamos que no Pero es aparte, ¿qué algo vas a que, resocializar a una persona que la mandás 50 años presa? claro, no tiene mucho sentido. Bueno, Claro. en ese sentido, Claudia, y bueno, ese pedido de mayor condena que es para una porción de la sociedad, porque generalmente es pedida para los marginales, los delincuentes. Sin embargo, bueno, se cree que se creen esas personas que piden esto habilitados
hacer justicia también por mano propia. Se ven afectados no sus derechos, sino su propiedad privada. En esos casos, algo que definís como la legitimación de la venganza, que es lo que más o menos estabas diciendo ahora, o justicia por mano propia. Que no es lo mismo que legítima defensa, ¿no? Porque hay como instalado hoy en día una cuestión de que, bueno, si a mí me hacen algo, yo estoy habilitado a responder de una manera violenta o estoy habilitado a matar a alguien si se quiere meter en mi casa a robar. ¿Qué mensaje podés dar a la sociedad en relación a esto? Porque eso yo lo veo como una situación que se está dando en algunos casos y es muy grave. Absolutamente, sí, efectivamente hay una diferencia absoluta entre la legítima defensa, digamos, si yo estoy en mi casa, entra una persona, quiere entrar a mi casa y yo me defiendo como sea de ese ingreso y en esa defensa de que esa persona ingrese a mi casa, esa persona muere, yo puedo arguir la legítima defensa de defender mi casa, mi vida, mi vida en primer lugar, mi propiedad en segundo lugar, ¿no? Sí, Ahora, pero tiene que existir una proporcionalidad en esa situación, ¿no? Si una persona intenta ingresar a mi casa, yo empiezo a los gritos, tengo una alarma, ponele, y la persona se asusta y huye. Y yo salgo atrás de la persona y la paso por encima con una camioneta que no tengo, pero si la tuviere, la paso por encima con una camioneta, o tengo un arma y le disparo mientras la persona está corriendo. Eso no es legítima defensa. Uh-huh. Claro, O si una persona me amenaza con un cuchillo y yo la reviento a disparo con una ametralladora, eso o con un arma, eso no es legítima defensa. Uh-huh. Porque exactamente, falta la proporcionalidad y falta que el daño que esa persona me podía provocar fuera proporcional al daño que yo le provoqué. Claro. Entonces, estamos encuadrando como legítima defensa casos que son de venganza por mano propia, por eso yo llamo venganza, no justicia por mano propia, sino venganza, o lo que mal llamamos linchamientos, que ya es otro escalón de brutalidad, que es, bueno, una persona, ponele, me quiere robar un celular en la calle, y lo agarran entre 10 y lo revientan a patadas en la cabeza, o en el hígado. Claro. Entonces, eso no puede llamarse, eso no es legítimo, a pesar de que muchas veces la justicia, lamentablemente, y otra vez acá tenemos el efecto pedagógico de la actuación judicial, los medios de comunicación lo justifican y lo defienden, y la justicia también. Sí, eso te iba a decir, ¿no? ¿Qué tan influencia tienen los medios de comunicación en estas situaciones, ¿no? Bueno, absoluto, tremendo, porque construyen pedagogía, ¿no? Digamos, si nosotros estamos todo el tiempo escuchando que es legítimo matar, fusilar a un pibe que te quiere robar un celular en la calle, porque eso es legítima defensa, si nosotros estamos todo el tiempo quitándole humanidad a la persona que va a cometer un delito, hay un discurso que está creciendo y que es muy peligroso, que es que la persona que comete delitos pierde sus derechos por intentar cometer un delito o por cometerlo. Claro. ¿No? Y eso, vos fíjate que estamos retrocediendo a, por ejemplo, la dictadura, ¿no? El discurso de se llevan a una persona, la secuestran de la casa, la meten en un centro clandestino, la tiran de un avión, la torturan hasta lo indecible, bueno, algo habrá hecho. Claro. Algo será. Sí. Habrá puesto una bomba, habrá matado, ¿no? Algo habrá hecho. Bueno, eso mismo estamos diciendo ahora. Bueno, joder, yo soy una persona decente, a mí no me va a tocar. Yo soy una persona de bien. Claro. Yo soy una persona de bien y todos los que me rodean son personas de bien. Y yo tengo una mala noticia. Hay un momento en que esa brutalidad te alcanza. Sí. Te alcanza directamente, te alcanza indirectamente, te alcanza porque tu hijo fue a bailar y se puso en pedo y empezaron a las piñas y lastimó a otro, y por ahí ese que lastimó, se cayó, se golpeó la nuca y se murió. Sí. O porque iba manejando y también había tomado de más, y tu hijo, que es un santo y que nunca toma de más, justo esa noche sí tomó de más. Claro. Hizo algo que no debía hacer. En algún momento, todos estamos en una potencial situación de ser alcanzados por la ley, el sistema ¿no? penal. Entonces, Exacto. Lo que hay que hacer es tener muy claro que el sistema penal hay que limitarlo. Eso lo dice siempre Zaffaroni, al que lo acusan, entre comillas, de ser abolicionista, lo que es una idiotez, porque una persona que es jueza
juez de la corte, no puede ser abolicionista, ¿no? ¿Cómo va a ser abolicionista? ¿Cómo va a querer abolir un sistema del cual es parte? Claro. Es absurdo. Lo que siempre sí sostiene, y obviamente con eso estamos de acuerdo, es en que al sistema penal hay que limitarlo, ¿no? Porque es es un sistema que está pensado para aplicar dolor, para aplicar. La pena es eso, es imponer pena. ¿Qué es pena? ¿Qué es una pena? Es dolor, sufrimiento. Entonces, eso hay que ponerle límites, ¿no? Y al castigo hay que ponerle límites. Y esta idea de que es bueno un castigo cada vez mayor, cada vez por más tiempo, cada vez a persona más chica, ¿no? Acá tenemos el tema otra vez. Sí, otra vez la baja de la imputabilidad, pero bueno, hoy no nos va a dar el tiempo para hablar sobre eso, pero es lo mismo, ¿no? Estamos dentro más o menos de la misma temática. De la misma lógica. Más tiempo de castigo a personas cada vez más chicas, en este caso. Sí. Otro tema, y cortito porque ya nos queda poco tiempo, Claudia, lamentablemente, es el tema de las prisiones preventivas, ¿no? Que es un tema en el que, bueno, en el bloque anterior estábamos hablando sobre un caso tremendo que ocurrió acá en Cañada de Gómez, cerca de Rosario, donde una chica que, bueno, se provocó un aborto en una situación de extrema vulnerabilidad, fue imputada de homicidio agravado y se le dictó una prisión preventiva por 45 días. Bueno, así podemos decir infinitos casos de delitos menores o que la pena en expectativa no justifica la prisión preventiva y se están dictando de todas maneras estas medidas cautelares. ¿Qué opinión tenés sobre eso? No, bueno, yo creo que ni siquiera, yo discuto que incluso que la pena en expectativa debiera ser un argumento para poner gente presa. La cárcel es castigo, entonces nadie debería ser castigado hasta que se demuestre su responsabilidad en un hecho, ¿no? ¿Y cómo se demuestra la responsabilidad en un hecho? Mediante un juicio. Entonces, nadie debería, salvo esto que decimos siempre, salvo que se pueda jugar, que lo podés, evitar de otra manera, con un control, incluso con una pulsera electrónica, con un control. Hay otros métodos. O que pueda destruir pruebas, ¿no? En el caso, por ejemplo, de integrantes de fuerzas de seguridad, que pueden tener un poder que les permita amenazar o atemorizar o destruir pruebas. Doy un ejemplo como una posible justificación para una prisión preventiva. Pero si no, la verdad es que la pena en expectativa tampoco, porque la pena en expectativa es algo que solo va a suceder cuando haya condena, ¿no? Claro. Entonces, ¿por qué ya presumir que va a haber una pena si todavía no fuiste a juicio? Claro. Y entonces tenés gente que ha estado 2, 3, 4 años acusada de delitos gravísimos que después se demuestra que no eran. Y con el argumento de la pena en expectativa pasaron 3, 4 años en una causa armada. Conocemos muchos casos de esos. Por supuesto. Sí, realmente, y es gravísimo, ¿no? Así que, bueno, Claudia, se nos acabó el tiempo, lamentablemente, porque es para hablar horas sobre estos temas. Otro día retomamos. Nos reencontraremos para, sobre todo, el tema de la baja de la imputabilidad. Lamentablemente va a estar de moda para este año electoral, así que va a haber oportunidad de volver a hablar. Sí, siempre pasa lo mismo, se retoma en los momentos que va a haber elecciones. Así que bueno, muchísimas gracias, Claudia. Hasta otro momento. Buenos días. Buenos días. Bueno, Rodrigo, se nos fue volando. Por suerte, muy interesante el programa. Muy, el aporte de Claudia Cesaroni, bueno, la abogada también que habló sobre el caso anterior, realmente me pareció muy claro y contundente, ¿no? Hay Esto un tema sobre todo muy interesante que planteó, que es el tema de la ejecución de las penas, que no quise ahondar porque hay cuestiones técnicas que, por ejemplo, en la ejecución de la pena no solamente tienen que ver abogados, sino muchas veces psicólogos o asistentes sociales que tienen una mirada tan distinta. Y a veces el psicólogo, más que el rol del psicólogo en los informes, hace como un rol de capellán o de inquisidor. Entonces le pide al detenido, al condenado, un acto de contrición. Le pide que dicen posicionamiento subjetivo, pero el posicionamiento subjetivo implica que se arrodille, que pida perdón y que hay situaciones muy concretas que, bueno, una persona ha sido condenada y a lo mejor no cometió el hecho. Claro. Porque ahora existe una institución que se llama juicio abreviado en Santa Fe. Entonces uno tiene que firmar, ¿para qué vas a ir a juicio sabiendo que te van a dar por la cabeza porque es la política criminal? Sí. Y después la persona se ve en la situación que debe mentir obligatoriamente ante el psicólogo
para poder iniciar los beneficios penitenciarios. Es un tema Eso hermoso. es terrible lo que estás diciendo. Es terrible. Yo se lo iba a plantear a la doctora, pero ya era entrar en unos detalles técnicos que iban a desnaturalizar lo que estaba hablando. Pero lo dejo para otro programa. Sí, obviamente lo vamos a retomar, porque es terrible esa situación. Bueno, nos hemos quedado sin tiempo, lamentablemente. Bueno, esto fue Se Presume Culpable. Nos reencontramos el próximo sábado a las 9 aquí en la UOX. Gracias.